Provincia de Corrientes, doctor Juan José López Simonis, gracias por visitarnos. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Más allá que pasó un tiempo ya y lo hablamos en un momento extraoficialmente con usted, la elección del 31 de agosto de cara a lo que se viene marca un rumbo distinto y lo habíamos hablado previo a las elecciones y durante las elecciones con respecto a lo que es la generación de una nueva clase, una nueva generación política en el ámbito de la provincia. Bueno, sí, se ha verificado eso en varios municipios, con la presencia de intendentes jóvenes que han accedido en la elección al cargo de intendente, así que van a debutar varios intendentes a partir del 10 de diciembre, con un recambio que siempre es muy saludable en términos de oxigenar lo que es la conducción del Poder Ejecutivo, que, bueno, muchos de los intendentes que cesan ahora el 10 de diciembre son intendentes exitosos que han tenido, pero son dos periodos de gestión que por supuesto implican un esfuerzo importante y también a veces una necesidad de renovar energías, compromiso, visión, así que en buena hora que eso se pueda dar y sin digamos, casi naturalmente, sin problemas mayores, y eso me parece muy bueno para que los dirigentes, todos tenemos que formarnos todos los días y sobre todo quienes tienen a cargo la conducción del poder de un departamento ejecutivo como el intendente o como un gobierno, por supuesto. Y cuando hay una fuerza, ya sea un partido político o una alianza, no accede al poder, o sea, pierde elecciones, es fácil la renovación que usted mencionó, la renovación generacional, la dirigencia, porque las bases le pasan factura de no haber obtenido. Pero eso cuando viene, recordemos que con distintos matices, pero la misma alianza en su, digamos, en su estructura interna, durante 2 décadas gobierna y va a gobernar por 4 años más. Y ese era el desafío previo a las elecciones, de saber qué apostaba la ciudadanía en ese recambio que algunos interpretaron que sí, bueno, y a los hechos me remito, con el diario El Lunes ya es fácil. Sí, claro, digamos, sí. Pero se dio, naturalmente. Sí, a eso voy. Sí, se dio y en buena hora. Los procesos, lo dijimos aquella vez y te digo de nuevo, los procesos políticos van siempre para adelante, porque implica un necesario posicionamiento, sobre todo frente a las demandas de la sociedad, que siempre son distintas y que son van en aumento, porque los problemas que se van suscitando y los problemas que se originan, uno cuando está en un gobierno soluciona un problema y tras cartón tiene que ya atender nuevas necesidades u otros requerimientos de la sociedad. O imaginar escenarios para resolver. Imaginar escenarios de futuro, imaginar estrategias a futuro, que uno no puede solamente pensar, vamos a suponer, si soy intendente voy a tapar este bache, o voy a iluminar una calle, o voy a pavimentar. Uno tiene que pensar en términos estratégicos, porque gobernar hoy significa no estar pendiente solamente de lo que uno pueda resolver, sea un intendente, incluso un gobernador. Yo he visto, en todo este tiempo, el gobernador Valdés se sentaba con los intendentes, a ver, cuáles son las necesidades de esta ciudad o de este pueblo. Sí. Entonces, y empezaban a marcar. Y el gobernador incluso iba pensando estratégicamente, de manera de decir, bueno, antes uno podía pensar, bueno, yo quiero la plaza o el polideportivo. No, a ver, veamos. Este municipio forma parte de una región. Y en esta región tenemos, no sé, la madera, tenemos como la principal materia prima, o la ganadería. ¿O qué tenemos que hacer acá? O el arroz, o el citrus. Claro. Entonces, hagamos y veamos cómo favorecer la región, no el municipio. Y no hablar de un polideportivo, sino que hablar de la región, un parque industrial, una Tomando a cosa. colación nomás una cosa que siempre le planteé después con algunos intendentes en la región de Santa Lucía, cuando se decidió estratégicamente a nivel provincial que iba a ser una zona destinada a cultivo de cultivo bajo tendalero. Claro, nuez pecan y lo que era el plan limón. Entonces a los intendentes le decía, compren, o sea, adquieran hectáreas. Y que haya ya una suerte de... Pero como una región ya, claro, dedicado. Por eso, a toda la región de Santa Lucía. A toda la región Lavalle, Santa Lucía, que es la zona que mucho más favorable, eso lo he escuchado y lo ha planteado, ¿no?, los especialistas, a ese cultivo y a todo lo que representa también, bueno, los tendaleros, que ya son
una marca registrada de esa región y que le posiciona a Corrientes como la principal provincia en ese cultivo. Eso, ¿no? Eso era una suerte de federalismo, digamos, desde abajo hacia arriba, con respecto a una orientación por parte de la conducción, pero atendiendo a las necesidades de, en este caso, provincia adentro. Y a la potencialidad de la región. Claro, ¿por qué le planteo la palabra federalismo? Porque ahora yendo hacia arriba es una palabra que se está usando mucho, pero se está ejecutando poco, digamos. Bueno, estamos volviendo a principio de la creación de la República. Sí, bueno, pero tenemos que pensar mejor dicho, tenemos que repensar el concepto de federalismo. Ese es el desafío. ¿De qué federalismo estamos hablando? Una cosa es el federalismo histórico, el federalismo concebido en términos de lo que representó en su momento la lucha de las provincias con el centralismo. Preconstitución, dice usted. Preconstitución, donde Corrientes ha sido protagonista esencial en ese tiempo. Algunas de las cuestiones que se plantearon entonces, hoy podríamos decir que siguen vigentes, este problema de las provincias versus el centralismo. Y yo ni siquiera le incluyo a Buenos Aires, porque a veces queremos pensar en que todo lo malo está en Buenos Aires o en la ciudad autónoma o en la capital federal, como se conoció tradicionalmente, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, tenemos que integrar, el desafío es integrar Argentina, integrar el país. Entonces, ese centralismo debe terminar. ¿Cómo debe terminar? Tratando de darle protagonismo a las provincias. A mí me parece que eso es esencial. ¿Y qué protagonismo? Bueno, nosotros que se plantea hoy una Argentina que pretende abrirse al mundo, que pretende ofrecer sus mejores condiciones para atraer inversiones, tenemos que pensar toda la dirigencia en esa clave, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, nuestra provincia y las provincias de la región necesitan tener condiciones de competitividad para poder crecer en unas economías regionales que muchas veces adolecen de cuestiones esenciales, como la nuestra. No tenemos energía, por ejemplo, gas natural. ¿Cómo es posible? Logística, rutas, exactamente, hidrovía que tiene que resolverse. Estos son los temas esenciales de nuestra región litoral, que creo muy bien representada a partir de ese federalismo histórico, con podríamos decir, nuevo federalismo, en donde podamos afianzar la potencialidad de la región con lo que cada uno, con lo mejor que cada uno pueda tener, ¿no? En cada provincia. La lucha es la misma, doctor. Sí. Recurso. En su momento era el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires. Y hoy es coparticipación. Exactamente. Bueno, pero está vinculado a aquellos, ¿no? Claro. Donde los recursos hoy, más de 2/3 de los recursos, están en manos de Nación. Claro. Y consecuentemente, o paradójicamente, mayores servicios deben prestar las provincias, sobre todo salud, seguridad, que son educación, que son áreas sensibles, sobre todo para la vida diaria de la población, ¿no? Eso me lleva a una pregunta. ¿Estamos condenados al kirchnerismo o a o sea, ¿la Argentina está condenada al extremo? No. Extremo derecha, extremo izquierda. O sea, bandeamos de cordón en cordón. Sí. Y entonces, estos movimientos pendulares. Claro, y el votante, y eso escuché mucho que pasó en provincia de Buenos Aires. Tenía esta opción y esta opción, ninguna de las dos me convencía. Y muchos se quedaron en su casa. Que justamente, pues todos hablan que el peronismo no creció. No, el peronismo sacó lo mismo que sacó siempre, en 2023, digamos, tiene una base el que perdió histórica. Fue el oficialismo a nivel nacional, digamos. Sí, y bueno, no hay opciones. Tienen que haber opciones racionales en términos de lo que... Yo creo que hay un núcleo de coincidencias o de acuerdos básicos, se llamó eso, pero digo, acuerdos básicos o políticas de Estado, mejor, que hay una gran porción de la dirigencia nacional, podríamos decir, o incluso incluyendo provincias. Este esquema de provincias unidas es un esquema interesante, donde se plantea lo racional de lo que hay que hacer para que Argentina salga del estancamiento, como por ejemplo el equilibrio fiscal, que tanto se habla. El equilibrio fiscal debe mantenerse. Ahora, también tenemos que ver que no puede el equilibrio fiscal o bajo esa premisa dejar de lado cuestiones esenciales de la sociedad, ¿no? Como la valoración de la discapacidad, la valoración que debemos tener respecto de la universidad pública, estos temas que se están discutiendo ahora, que mañana van a tener una discusión en el Congreso, o el tema
del reparto de los ATN, que son aportes del Tesoro, porque hablamos de ATN como si, pero claro, muchas personas no saben que ATN son aportes del Tesoro de la Nación, aportes discrecionales, que son para emergencia. Claro, en su momento fue creado con un buen motivo, justamente. Claro. Y apareció Bahía Blanca, que era una emergencia nacional. Y no tuvieron aportes. Claro. El problema está en que, al parecer, los recursos que estaban destinados a ATN solamente se utilizaron alrededor de un 7 o un 8% durante el periodo 2024. Y el excedente... ¿Dónde está? Bueno, el excedente es lo que pidieron las provincias que presentaron el proyecto, que se distribuyera proporcionalmente como la coparticipación. Hago un paralelismo, tal vez no tenga nada que ver, pero siempre me acuerdo con respecto a distribución. Hice un otro día el número, doctor, con respecto al peaje. De nuestros 2 peajes están acá. Sí. Con el tema del puente, vio que salieron los números, que están arreglando cuántos vehículos circulan, cruces. O sea, vio que el puente usted puede cruzar a veces y le cobra una sola vez. Sí. Por cruce, 25.000 tickets. Vamos a bajar al menor ticket, 1.000 pesos. Sobre 25.000, recaudan 25 millones por día. Interesante número, ¿no? 30 días al mes. Esa misma concesionaria es la de Riachuelo, que Riachuelo te cobra por cruce. Sí, esa fue siempre una polémica, ¿no? Súmale que peajes en menos de 30 kilómetros. Cobren lo mismo. Pues, cobran mucho más, pues el otro te cobra por cruce, pero tiene 50 millones de pesos por día. Por 30 días. ¿Dónde va esa plata? ¿Dónde está esa plata? Y súmenle en todos los peajes del país. Bueno, ahí hay un tema que también viene a colación de lo que estamos hablando, en términos de la necesidad de salir de los dogmatismos. Hay que salir de los dogmatismos. Pareciera ser muchas veces que el gobierno nacional, y sobre todo el presidente de la nación, se encierra en un dogmatismo para decir, por ejemplo, bueno, vamos a achicar el Estado, vamos a destruir el Estado. No lo dice destruir, pero dice que el Estado prácticamente, que viene a destruir el Estado. Sí, él lo dijo públicamente. Entonces, ¿cuál es la contrapartida de eso? Que los organismos de control, como Vialidad Nacional, que fue eliminada por un decreto de necesidad de urgencia y rechazado el veto a través de un veto del Congreso, a través del rechazo al veto del Congreso, digo, tienen que existir esos organismos, tiene que existir Vialidad Nacional que verdaderamente controle, en este caso, las concesiones de rutas, que controle de qué manera se utilizan los recursos, que también, por ejemplo, el impuesto a los combustibles tiene una parte que deben ser invertidos justamente en lo que reclaman las provincias, en el arreglo de las rutas. Nuestras rutas nacionales en la provincia de Corrientes están destruidas, tanto la 12 como la 14. Que carga y que ya no anuncia el malo aumento, pero entonces, 3 o 4 veces por mes. Entonces, eso es lo que se plantea, el direccionamiento de los recursos para los que fueron destinados, y seguramente muchos de los cuales habrá que rediscutirlos si fueron útiles, pero eso se hace en el Congreso cuando se envía el presupuesto. Entonces vayamos a lo que ocurrió ayer. El presidente, cumpliendo con el mandato constitucional, presentó en tiempo y forma el proyecto de presupuesto. Como siempre lo hizo. Como siempre lo hizo, pero ahora parece ser con una modalidad distinta, porque ha transmitido una tranquilidad y una presentación que estuvo fuera de lo que estamos acostumbrados a ver al presidente. ¿Es creíble? Bueno, yo quisiera creer que ha tomado conciencia. ¿Dijo creer? Sí, bueno, creo que hay que darle una chance siempre al presidente, en términos de pensar que ha comprendido que no se puede estar todo el tiempo discutiendo y peleando contra toda la dirigencia, contra todos los sectores. Pero eso es lo que me molesta sobremanera, que se tuvo que ver, disculpe sea muy vulgar, sí, digamos, enfrentado a la pared del kirchnerismo en Buenos Aires para darse cuenta que hacía las cosas mal, cuando los gobernadores le decían que eran sus aliados, le decían lo mismo. Bueno, yo creo que han habido errores de parte del gobierno nacional, y sobre todo el presidente, fijándose solo en el objetivo de bajar la inflación y el equilibrio fiscal, pero un momento. Pagar la deuda. Para mí lo único fue pagar la deuda. Pero un momento, que en el medio hay un montón de situaciones, y además hay ejercicios institucionales democráticos que exigen que también sean atendidos, y exige también que un gobierno gestione, y la gestión implica estar en el día a día
viendo cuáles son los problemas que hay que resolver, más urgentes. Entonces, no es posible, por ejemplo, que un presidente de la nación no tenga, ahora lo tuvo, no tenga un ministro del Interior. Este era el único gobierno de la historia que no tenía ministro del Interior, que es el funcionario que naturalmente tiene relación con los gobernadores de provincia y con el Congreso. A partir de esta reconfiguración, llamémosle, de algunas cuestiones, que no parecen ser las suficientes por el momento, una de las cuestiones que se decidió, que decidió el presidente, ha sido la de designar un ministro del Interior. Que está bien, era ya el que venía ejerciendo esa función, pero ahora el planteo es ver, ¿tendrá la fuerza suficiente para poder encauzar la solución a los problemas que se plantean? ¿Escuchará a las provincias? Y otra cuestión, hay que ir a las provincias, hay que venir a las provincias, el presidente tiene que visitar las provincias, tiene que ir. Yo creo que eso es algo que debe entender. Fue la nota de color de nuestro gobernador, digamos. No hay mira, creo que no hubo un gobierno más centralista en ese sentido que este. Por la falta de presencia en el interior, ver cómo... Esto que decíamos que hace el gobernador con los intendentes, y se sienta a ver cuáles son los temas, cuáles son las potencialidades de cada región, cómo podemos ayudar desde el gobierno a direccionar condiciones. Porque yo, mira, te digo algo, yo he militado toda mi vida por las ideas de la libertad. Sí. Desde que estábamos en la Unión, no quiero hablar autorreferencialmente, pero quiero decir esto. Creer que la iniciativa privada es el camino, creer que el equilibrio fiscal es el camino, son parte de un camino importante, porque estamos de acuerdo con que los países exitosos han sido aquellos que se han abierto al mundo, que han tenido un capitalismo responsable en términos de la inversión que se necesita. Controlado. Claro, pero sin dejar de atender que un Estado tiene que existir para controlar ciertas entonces hay márgenes de acción. Entonces, la iniciativa privada tiene que ser el motor del crecimiento, pero el Estado debe crear las condiciones para que ese ámbito sea favorable a que vengan las inversiones, porque ¿cómo van a venir inversiones si no hay competitividad? Y en eso tenemos que hablar de infraestructura, o sea, de rutas, de energía, de lo que decíamos hoy, de lo que tengamos como condiciones como la hidrovía, y también de la educación, de la formación de nuestros jóvenes, para que se vayan formando en aquello que va requiriendo el mercado de acuerdo con las actividades que existen en cada lugar. Entonces, esos son los ejes de un gobierno que debe atender a que las condiciones que se creen sean las más favorables para que la inversión venga. Porque hablemos de algo que vamos a hablar un poco a favor de ciertas cuestiones en las que cree el presidente. Argentina, hay datos objetivos. Argentina no crece desde hace 15 años, desde 2011 que no crece. Sí, algunos. Entonces, que el último crecimiento genuino fue 2007. Bueno, vamos a poner 2011 o si querés 2007, pero vamos a poner en 15, 20 años que no crece. Eso es inviable para un país que necesita poder tener opciones de crecimiento para que su población tenga oportunidades, para que sus jóvenes no se vayan de Argentina. Y todo eso es un esfuerzo que hay que hacerlo en conjunto. Entonces, hay cuestiones que son objetivas y a las que hay que prestar atención como esa. Bueno, ¿qué hacemos o cómo hacemos para que Argentina empiece a crecer? Está bien, un paso es el equilibrio fiscal, otro paso es reducir la inflación, pero eso no se puede hacer recortando a los machetazos y no importando quién queda en el camino. Es decir, los sectores más vulnerables necesitan ser atendidos. Nosotros en Corrientes, y yo creo que en las provincias en general, que tenemos ya como algo incorporado a nuestro ser, la solidaridad, el estar siempre al lado del que más necesita. Acá, si uno tiene un problema, si vos tenés un vecino que tiene un problema, seguro que el resto de los vecinos le va a ayudar, en cualquier ejemplo, ¿no?, de lo que pasa. Y esto es así porque naturalmente en provincias, yo creo que en los argentinos en general tenemos esa característica, más aún se nota en las provincias, más difícil en las grandes urbes, pero entonces quiero decir, tenemos que prestar atención a eso. Doctor, para cerrar, viniendo rápidamente, Partido Popular, con lo que se viene por una excelente elección, ¿cómo se van a estructurar de cara a fin de la gestión? Sí. Pero obviamente a lo que va a ser
dentro de la misma estructura una nueva gestión a partir de diciembre. Bueno, ahí siempre hay expectativas, pero digo, expectativas como dirigentes de cómo se va a reconfigurar nuestra alianza política y nuestro gobierno, que va a tener un recambio. Y queremos que el Partido Popular tenga el protagonismo en esa alianza, que se lo ganó en el trabajo, en la atención, en haber contribuido a esta alianza política, a llevar adelante. Así que tenemos las expectativas de siempre, que son las de poder contribuir, las de poder servir a que podamos seguir trabajando con un gobierno que ha mirado siempre en términos generales por el liderazgo que le ha impuesto Gustavo Valdés a la gestión, ha mirado siempre a la gente, en términos de decir, nosotros, yo siempre me acuerdo de una de las premisas que él sentó en los primeros días del gobierno, cuando asumió allá en el 2017, en diciembre del 2017, y una premisa fundamental ha sido tratar de estar siempre cerca de la ciudadanía. Eso es ir al interior, eso siempre, ir al interior, estar en la calle, ver cuáles son los problemas, atender a la gente. Bueno, creo que eso ya todos logramos ese ejercicio, y en el Partido Popular también tenemos esa impronta de estar siempre cerca de la gente, y sobre todo tenemos un compromiso que es tratar de buscar darle herramientas a los vecinos y sobre todo a nuestros jóvenes para que puedan, y cuando digo herramientas me refiero a ciertos conocimientos, a cierta formación. Hay una escuela de formación que tenemos ahí que se trabaja muy bien con esa temática, y en cada ámbito donde tenemos posibilidades de poder contar con nuestra presencia, tratamos de hacer eso. Así que un gobierno se constituye con lo mejor de cada sector, y nosotros vamos a ofrecer tenemos a disposición, mejor dicho, nuestros mejores dirigentes que humildemente puedan aportar a gestionar ciertas áreas del gobierno, pero eso será, por supuesto, tarea y competencia que le corresponderá al próximo gobernador y seguramente a las discusiones de la alianza, pero todo en términos que no deben dejar de perderse de vista esa premisa, estar cerca de la gente. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su presencia. Un placer, Raúl. 36, casi 37 minutos pasaron de las 7 de la tarde. 0-0 todavía, Fernando. 0-0. Se parejó un poquito más el partido ahora, y bueno, pero se están pegando bastante en este partido, ¿no? Como debe ser. Copa Libertadores. Copa Libertadores, 32 minutos del primer tiempo. Tiene que haber alguien que se quiebra una pierna. No seamos extremistas tampoco, pero bueno. Cerca del 70, Olimpia Boca. Cerca del 70, ¿cómo volaban jugadores por los aires en esa época? Eso era partido de Libertadores. Generación de cristal también. 37 minutos pasaron de las 7 de la tarde, música tan de volvemos. Los pasillos, los despachos, los recintos y todo el ecosistema informativo nos alimenta diariamente antes que se imprima el plato fuerte del día.